Me llamo Camila Torres y tenía 34 años la noche en que la familia de mi prometido intentó comprar mi silencio con el precio de mi propio nombre. Pasó en la cena de ensayo, en un club campestre, con 60 invitados mirando, cuando mi futura suegra deslizó un documento sobre el mantel blanco y dijo, lo bastante fuerte para que todos escucharan, que yo debía firmarlo porque era una cazafortunas que no aportaba nada a esa familia. Leí cada línea. Tomé la pluma, y todos se inclinaron hacia adelante, seguros de cómo terminaría esto. Pensaban que la carpeta frente a mí estaba vacía. Lo que hice después, y porque mi suegro casi se levanta de su silla, es la parte que nadie vio venir. Si alguna vez te hicieron sentir menos frente a la gente que más te debía, cuéntamelo en los comentarios. Dale like y suscríbete, porque para entender esa pluma, primero te tengo que llevar a una camioneta y unos guantes de trabajo. Soy dueña de Torres Jardinería y Servicios, mantenimiento de áreas verdes y remoción de nieve. Hace 12 años era una camioneta usada y yo contestando el teléfono en un estacionamiento. Hoy son 40 camionetas, 90 empleados y contratos en 3 municipios. Ese negocio me hizo una mujer con dinero, aunque nadie lo adivinaría al verme. Manejo una camioneta vieja, uso ropa sencilla, tengo las manos ásperas. El dinero, para mí, siempre fue algo que se construye y se guarda en silencio, porque cada vez que alguien en mi vida descubría lo que yo tenía, algo cambiaba en su mirada. Empezaban las cuentas. Así que aprendí a aparentar que no tenía nada. Me decía que era humildad. En realidad, era una armadura. La armadura empezó con mi abuela, quien me crió y limpió casas ajenas durante 30 años. Tenía unos guantes de piel que usaba para todo, y cuando yo me quejaba de no tener lo que otras familias tenían, me decía, el valor no se hereda. Se construye. Y nadie te lo puede quitar de vuelta en la mesa. Murió cuando yo tenía 19 años y me dejó esos guantes. Fundé mi empresa con ellos en la guantera de la camioneta, y los he cargado en cada día importante desde entonces. Conocí a Diego Fuentes en un estacionamiento nevado. Él era maestro de historia y ayudaba a despejar las banquetas sin que le pagaran. Platicamos de libros mientras mi cuadrilla trabajaba, y por primera vez en mucho tiempo no sentí que tenía que encogerme, porque él nunca preguntó cuánto ganaba. 2 años después entendí por qué, en su mundo, esa pregunta solo se la hacían a la gente que ya habían decidido rechazar. El apellido Fuentes era conocido en todo el municipio, tallado sobre la biblioteca del pueblo. Familia de abolengo, no ricos exactamente, pero con lugar asegurado en cualquier mesa. Diego lo cargaba como un abrigo que no le quedaba del todo, se había alejado de esa familia a propósito. Una vez me dijo algo que no entendí hasta después, no hay nada más caro que una familia a la que ya no le queda nada más que el nombre. La primera cena fue en su casa de campo, elegante alguna vez, cansada ahora. Regina Fuentes, su madre, me recibió con perlas y una sonrisa cortante, y cuando le dije que trabajaba en jardinería, contestó, ¿quieres decir que trabajas de jardinera? Su hija Daniela me preguntó, con interés fingido, a qué se dedicaba mi familia. Le dije que mi abuela ya había fallecido, y dejé que el silencio hiciera el resto. Ahí, con una empresa que limpiaba de nieve medio municipio bajo mi nombre, dije que no tenía nada. Dejé que pensaran que la camioneta era todo lo que había, porque lo que yo quería no era su dinero. Quería la mesa. Quería pertenecer a algo que ya existía antes de mí. Así que cuando Diego se hincó con un anillo sencillo que había ahorrado 3 meses de sueldo para comprar, dije que sí sin pensar en su madre. Regina, al ver el anillo, dijo, qué práctico, con desprecio, y se nombró a sí misma organizadora de mi boda. Cuando pedí invitar a mi cuadrilla, dijo que verían lo del espacio. Todo lo que yo quería era algo que iban a ver. Todo lo que ellos querían ya estaba decidido. Quédate conmigo, porque ese silencio está a punto de volverse muy ruidoso. Cuéntame desde donde me estás viendo y suscríbete, porque estas historias se las esconden justo a quienes más las necesitan. Lo que siguió fueron pruebas pequeñas y constantes, Regina corrigiendo qué tenedor usaba, repitiendo lo que yo decía con mejor gramática. Le dije a Diego una noche que su madre no me quería. Él suspiró y me pidió no hacer olas,
dejarla organizar todo, porque así era más fácil. Yo quería que dijera, está equivocada contigo, pero en cambio me pidió ser más pequeña. Daniela me invitó a un café, solo entre nosotras, y pasó la conversación entera preguntándome, con calidez fingida, si rentaba o era propietaria, cuánta gente trabajaba conmigo, si era solo temporada. No estaba tratando de averiguar cuánto tenía. Estaba confirmando cuán poco. Después escuché, detrás de una puerta que no debía cruzar, la voz de Regina, está claramente detrás de lo que queda. Una cazafortunas. La palabra me dolió, pero fueron otras 3 palabras las que se me quedaron grabadas, lo que queda. No se dice eso de una cuenta llena. Se dice del fondo de algo. No me enojé, porque el enojo es ruidoso y el ruido es justo lo que ellos querían. Llamé a mi abogada, le conté lo que había escuchado, y me dijo, tienes una empresa de 8 cifras y ninguna protección. Esto se arregla antes de la boda. Redactamos mi propio acuerdo prenupcial para proteger todo lo que había construido, y esperé para ver qué tan lejos llegarían los Fuentes. Descubrí lo que significaba, lo que queda, un sábado, cuando entré por error al estudio privado de Regina. Vi un rectángulo limpio en la pared, la marca de un cuadro que ya no estaba. Un mueble medio vacío. Sobre el escritorio, correspondencia con un sello rojo de «vencido» y una hoja de casa de subastas para «tasación». Ahí entendí todo. No me habían despreciado porque yo no tenía nada. Me habían despreciado porque yo tenía algo real, y ellos se estaban quedando sin nada, en silencio. Los retratos y el apellido en la biblioteca eran una fachada sobre una casa vacía. Más tarde vi a Regina sola en ese estudio, puliendo el vidrio de un marco vacío, con las manos temblando. Entendí que ella había entrado a esa familia igual que yo, 40 años atrás, y también la habían medido en la puerta. No sentí perdón, solo reconocimiento. Ella tenía apellido y no dinero. Yo tenía dinero y no apellido. Y aún así seguía creyendo que la que no aportaba nada era yo. Aún sabiendo esto, no me fui, porque todavía amaba a Diego, y todavía quería la mesa. El ultimátum llegó 3 semanas antes de la boda, un acuerdo prenupcial, redactado por el abogado de Daniela. Lo leí y entendí que era una rendición total, todo lo que yo aportara al matrimonio se convertiría en propiedad familiar de los Fuentes. Y la lógica absurda era que ellos seguían creyendo que yo era pobre, estaban tratando de proteger una fortuna inexistente de una mía que ellos tampoco creían que existiera. Le puse el documento en la mesa a Diego y le pregunté si sabía qué decía. Lo leyó, se quedó callado, y después dijo, solo fírmalo. Es solo papel. Nunca nos vamos a divorciar. Ahí entendí que me estaba pidiendo entregar todo lo que había construido para que su madre se sintiera cómoda. Esa noche no dormí. Vi a la niña que aprendió a esconder su dinero como algo vergonzoso, a la mujer que se hacía pequeña para que nadie la dejara. Y vi a dónde me había llevado eso, a que me pidieran firmar mi empresa entera para conservar a una familia que jamás me había elegido. La armadura no me había protegido. La armadura era la herida. Por la mañana llamé a mi abogada y le pedí algo distinto, una declaración financiera completa, con todos mis números reales, y que finalizara mi propio acuerdo, el que protegía lo que yo había construido. Daniela dejó salir, sin querer, la verdadera intención de la cena de ensayo. Todos los importantes van a ser testigos de que te unes a la familia. 60 personas, elegidas a propósito, para que negarme se viera como el berrinche de una cazafortunas malagradecida. Lo público era su arma. Pero sentada ahí entendí que lo público también podía funcionar al revés. La noche antes de la cena me senté sola con los guantes de mi abuela y mi carpeta, y por primera vez no ensayé ser nadie. Solo quería, al final del día, poder mirarme a mí misma. El salón del club era hermoso como un escenario, flores de tela, luces atenuadas para esconder lo gastado. Regina trabajaba la sala como el papel de su vida. Al final de la mesa, Rodolfo, el padre de Diego, me observaba distinto a los demás, casi con una disculpa en la cara, pasó entre la ensalada y el brindis. Regina se puso de pie, dijo unas palabras sobre proteger el legado familiar, y deslizó el documento hasta mí.
Fírmalo, cazafortunas. Tú no aportas nada a esta familia, dijo, lo bastante fuerte para que los 60 la escucharan. El salón se quedó quieto. Diego pálido a mi lado. Y yo sonreí, tomé la pluma, y no firmé. Leí en voz alta, para todos, su propio documento, que yo cedería toda propiedad y negocio al fideicomiso Fuentes. Esa soy yo, dije. Todo lo que aporte, entregado a tu familia para siempre. ¿Es correcto, Regina? Dejé la pluma sobre la mesa, sin firmar, y saqué mi propia carpeta. Le falta la declaración de la otra parte, dije. Déjenme mostrarles los míos. Leí, con calma, la evaluación real de mi empresa, mis propiedades, mis cuentas. Cada hoja quebraba más la aritmética que todos habían hecho sobre mí. No eran los números de una cazafortunas con camioneta, eran los de una mujer que podía haber comprado el club entero. Dijiste que no aporto nada, le dije a Regina, cuya cara se puso del color del mantel. Veamos cómo se ve la nada. Rodolfo, el único que en verdad conocía las cuentas familiares, se levantó a medias de su silla, entendiendo antes que nadie cuál familia estaba, en realidad, subiendo de nivel en este matrimonio. Pude haber sacado los sobres vencidos, la casa vacía, y aplastarlos frente a todos. No lo hice. Solo puse mi propio acuerdo prenupcial sobre la mesa y dije, yo también traje un documento. El mío protege lo que hice de cualquiera que decida que es suyo. Y me puse de pie. No voy a firmar el tuyo, le dije a Regina. Y no me voy a casar con tu familia. Volteé hacia Diego, me caso contigo el martes en el juzgado, sin que cambie nada de manos más que una promesa. O te deseo una buena vida. Elige ahora. No por ella. Por ti. El salón quedó en silencio total. Había renunciado a la boda, a la familia, y quizás al hombre que amaba, de pie, y por primera vez en mi vida me sentí de mi tamaño completo. Diego se levantó, miró a su madre, y después caminó hacia mí y tomó mi mano frente a todos. Acabas de mostrarme qué es lo que esta familia valora, le dijo a Regina. Ella perdió la compostura y me dijo, en un siseo, no tienes idea de lo que cuesta sostener el apellido de esta familia. Por un segundo la entendí, pero no me volví a sentar. Rodolfo me dio un pequeño asentimiento, disculpa y bendición al mismo tiempo, mientras yo salía de ese salón con mi mano en la de Diego. Nos casamos un martes en el juzgado, con un vestido sencillo y los guantes de mi abuela en el bolsillo. Rodolfo llegó solo, y tomó mi mano entre las suyas. Fuimos nosotros los que subimos de nivel, dijo. Perdón por tardarme tanto en decirlo. Regina no llegó, y no la necesité. La casa de campo se vendió ese otoño. El apellido se quedó tallado en la biblioteca, pero el pueblo aprendió pronto lo que escondía. Yo no moví un dedo ni para salvarlos ni para hundirlos. Torre Jardinería creció 2 municipios más. Diego aprendió a pararse frente a mí en vez de a un lado. Compramos una casa con dinero que hice con mis propias manos, con los 2 nombres, claros y honestos. Él nunca más me pidió ser pequeña. Colgué los guantes de mi abuela en mi oficina, donde la luz les pega primero por la mañana, ya no escondidos, ya no vergonzosos. Valen más para mí que cualquier pintura que colgó alguna vez en el estudio de Regina. Ella pasó su vida defendiendo un muro sin nada detrás. Yo pasé la mía avergonzada de todo lo que había construido. Al final, solo una aprendió a poner su valor donde la luz lo alcanzara. El valor no es algo que heredas en una mesa que puso alguien más. Es algo que construyes con tus propias manos, y nadie, sin importar de quién sea el apellido tallado sobre la biblioteca, tiene derecho a deslizarlo de vuelta sobre el mantel y llamarlo nada. Esa es mi historia. Una carpeta que casi nunca abrí. Una pluma que tomé y después dejé. Y un apellido que por fin dejé de tratar de ganarme. Si alguien te hizo sentir que no aportabas nada a la mesa, ve y cuenta lo que construiste con tus propias manos, en voz alta. Y si esta historia te llegó, compártela con alguien que la necesita. Déjame tu comentario, suscríbete, y nos vemos en la próxima historia.